Entonces, como para compensar una actividad con la otra y traer más prosperidad a Argentina a partir del RIGI, eso es importante. Entonces, por eso me súper interesa el tema de la conferencia de hoy. Buenísimo, para los que no saben, el RIGI es, porque, bueno, este es un webinar internacional, ¿no? Entonces, el RIGI es un régimen de promoción de la inversión en Argentina, ¿no? Que se largó ahora. Así que, bueno, vas a escuchar varios insights de los speakers que van a servir un poco también para el contexto argentino, pero no es excluyente, ¿no? Vamos a hablar un poco a No, nivel lo importante es que Argentina está alineada con las metas 2030, 2050, y abrir una Argentina virgen al comercio internacional. Es súper importante también decirle que si pueden venir los proyectos industriales, pueden ir de la mano de prácticas amigables y sustentables y respetando las leyes, porque hoy hay leyes para todo esto. Antes se quedaban en enunciados, hay leyes vigentes. Bueno, yo tal vez puedo dar un ejemplo, tratar de involucrar lo que sería la minería con proyectos de naturaleza general. Bueno, si les parece, empiezo a admitir a la gente que ya está conectada, ¿sí? Bien. ¿Les parece bien? Dale, Marina, gracias. No, de nada. Buenos días a todos. Estamos esperando a que se sumen todos o un buen número y ya empezamos pronto.
Bueno, Agustín, no sé si te parece que empezar a iniciar la charla, y Tere, ya estamos más o menos con 28 asistentes, son las 2:05, ¿les parece bien? Bien, vos ponés para grabar, Mariné. Sí, ya Buenísimo. estamos grabando. Tere, adelante. Lo Ahí quieras. Tere, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Ahí está, Tere, ahí te escuchamos. Bueno, ahí estamos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien. ¿Ya estamos grabando, Marinés? Sí. Sí, Tere, ya estamos grabando. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida desde Litva. Les quiero comentar que esta convocatoria que ustedes a la que están asistiendo es una convocatoria que hemos realizado junto con NBS Hub y el ITBA justamente con la idea de establecer un nuevo esquema de diálogo y un nuevo esquema de conversación. Desde el Hub nos fueron proponiendo al ITBA una nueva forma de pensar, una forma diferente de enfocarnos en este esquema y en esta propuesta, y justamente el ITBA lo toma como una nueva estrategia de capacitación. Así que de eso les voy a hablar más adelante, pero lo primero que quiero decir es que quiero agradecer a nuestros expositores, a la propuesta que nosotros hicimos y cómo se vienen y cómo han presentado cada uno de los esquemas ante nuestras preguntas, que ya después Agustín les va a ir planteando de manera avanzada. Por otro lado, quiero decirles que nosotros estamos desde el ITBA también desarrollando este curso de capacitación y este esquema de desarrollo porque planteamos de alguna manera que el cambio de paradigma que nos plantea la valoración de naturaleza, y recién lo hablábamos con Sheila antes de conversar, este meeting point, justamente nos plantea un diferenciador. Hablábamos que una vez que empecemos a introducirnos en las temáticas nos vamos a entusiasmar, pero porque nos vamos a entusiasmar ante una situación que nos presenta un desafío de capacitación, un desafío de nuevos negocios, un desafío de valorización de la naturaleza y un desafío también para el sector privado y para los gobiernos, que tienen que justamente impulsar en este esquema una nueva estructura, pero una nueva estructura que es una oportunidad, y es una oportunidad en algo que seguramente Rodrigo nos va a plantear de una manera muy clara, ante la situación en la que estamos viviendo, ante una situación donde ya no debemos mirar para atrás y todo lo que estamos, digamos, todas las situaciones que se nos presentan como desastres, como cambios, como expectativas, sino también podemos mirar para adelante ante un desafío y una estrategia. Así que sin más, les doy la bienvenida. Ahora les voy a pasar la palabra a Agustín. Voy a presentar a nuestros speakers, a la que nuevamente les doy gracias por estar acá presente. Está Ana Lima, ¿sí? Que es líder, ¿sí? Es líder del marco de las alianzas de marco de responsabilidad y asesora en la estrategia de inversión sostenible corporativa en Brasil, con más de 20 años de experiencia en la materia. Luego le doy la bienvenida a Eduardo González, que es experto en tecnologías digitales y finanzas sostenibles, es asesor de inversores europeos con operaciones en América Latina, miembro de la Red Global de Tecnologías para la Naturaleza, Naturtech Collective. Sheila Beth es abogada, miembro del Observatorio de Innovación y Consumo Digital de la Facultad de Derecho de la UBA, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UISN y referente regional en regulación justamente de NBS. Rodrigo Rodríguez Torkins es director de Innovación para la Sostenibilidad de la Asociación Sustentar y exsecretario de Cambio Climático para Argentina. También quiero agradecer el apoyo que nosotros tenemos de las organizaciones que nos están acompañando, como la Fundación Bariloche y la Asociación Sustentar,
e invitarlos nuevamente a que participen, a que una vez que nosotros avancemos con la charla, que nos va a guiar Agustín, que ahora le paso la palabra, invitarlos también a que generen preguntas. Desde ya, muchísimas gracias y Agustín, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Tere. Sí, como bien decías, nosotros lo que vemos desde el último año y medio que venimos trabajando a fondo en este tema es que estamos viviendo en un momento de quiebre, ¿no? La degradación ambiental, digamos, ya no es solamente una matriz que amenaza la vida, sino que compromete la estabilidad financiera de empresas en todos los sectores, ¿no? Financieros, productivos, etcétera. Entonces creemos que es un muy buen momento para empezar a crear las capacidades que se requieren, que son bastante diversas y entusiasman también, como decís vos, Tere, por la complejidad, pero también por los beneficios que generan, ¿no? Así que todo esto que venimos hablando, ¿no? De la compensación hacia la inversión, ¿no? De todos estos nuevos conceptos que emergen para trabajar dentro de las operaciones de uno y en las cadenas de valor y con los consumidores que tiene cada sector, bueno, requieren de unas capacidades muy, muy específicas y muy interesantes, que lo bueno es que ya digamos, las tecnologías y las capacidades, ya hay grupos muy importantes como, bueno, los que pertenece Eduardo, Ana, Sheila, Rodrigo, todos los speakers de acá, donde hay mucho conocimiento y ya mucho recorrido que se viene aprendiendo de otros mercados, por ejemplo, el mercado de carbono, que ya tiene unos recorridos de larga data, y bueno, todo lo que no funciona o los errores que ha tenido, bueno, hoy se tiene herramientas para superarlos, ¿no? Entonces, me parece que es un momento clave, ¿no? Y bisagra para empujar esto desde el sector privado. Y bueno, ya como vamos a ver, ¿no? ¿Qué rol puede tener el sector público? Nosotros siempre también pensamos en eso, ¿no? En las condiciones para escalar, pero sin que parezca, ¿no? Que esto es hasta que el Estado no haga, no puedo hacer nada, ¿no? Eso es un poco lo que estamos planteando. Así que bueno, vamos a pasar con mi colega Ana, que bueno, que tiene un montón de experiencia en estos temas. Ella hace procesos de due diligence con las empresas para ver qué proyectos, por ejemplo, de naturaleza son más riesgosos, son menos riesgosos, por dónde ir, ¿no? Todo lo que es estrategia para empezar esto. Así que Ana nos va a contar algunos ejemplos concretos y cómo ve ella en sectores concretos, cuando, digamos, el riesgo que nosotros vemos históricamente o tradicionalmente como algo que, bueno, es un problema para el mundo, pero a mí no me afecta directamente, cuando eso se vuelve material, ¿no? Es la palabra que se usa para decir, no, para este riesgo, este problema ambiental me está afectando mi productividad, mi reputación, mi riesgo financiero, etc. Así que bueno, Ana, si estás ahí, the floor is yours. Gracias, Agustín. Gracias a todos. Es un placer muy grande estar acá y así hablar un poco de la capacitación en un tema que está en constante cambio y constante innovación. Yo hoy vengo con el, no sé cómo se dice, el head de la Accountability Framework Initiative. No sé si mi presentación está. Sí, ahí la proyectamos, creo que Mariné. Y que la verdad es una mirada muy interesante en lo que trae Agustín, porque el tema no solo es cómo identificar los riesgos, pero ¿qué haces con los riesgos? ¿Qué es el bueno, no? Bueno, tengo este riesgo, pero ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo medo? ¿Cómo lo soluciono y cómo lo reporto para inversionistas, especialmente en las cadenas de
de commodities, ¿no? Y relacionadas a la industria agroalimenticia. Entonces, primero me gustaría empezar a decirles qué es el AFI, de la cual soy la líder de alianzas. Entonces, la Accountability Framework Initiative es una coalición global de 25 ONGs. Ahí tienes todas las que conocen, que proporciona un marco común para implementar de manera creíble los compromisos para eliminar la deforestación, la conversión de ecosistemas y las violaciones a los derechos humanos en las cadenas de suministros. Entonces, esa es una idea que no vino de las ONGs, al revés, vino de las propias empresas. Bueno, nosotros necesitamos que ustedes se entren en un acuerdo, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, y cómo podemos verificar científicamente que lo que estamos haciendo está bien. Puede pasar el próximo slide, please. En mi pantalla no aparece. También creo que se puede agrandar. No sé si se puede poner en modo presentación para que se vea. Bien, mejor, porque si no, yo creo que queda un poco pequeño. Sí. Entonces, y ahora lo corrijo. Entonces, el rol de esta coalición es conectar las metas corporativas, estas que vienen, todas estas directrices que nos vienen de EUDR, de TNFD, de CSDR, de la due diligence, con acciones concretas. Sí, porque no alcanza hoy las empresas escribir, tener en políticas. Lo que importa efectivamente es cómo se aplican, cómo se mide el progreso y cómo se abordan los impactos negativos efectivamente. Entonces, este marco define principios claves como trazabilidad, monitoreo creíble, remediación de impactos y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Pero tenemos 8 core principles. No sé, Teresa, si podrías poner en la pantalla porque abrazamos otras cositas también. Y con estos principios lo traducimos en lineamientos operativos que pueden aplicar empresas, bancos e inversionistas para mejorar su desempeño. Entonces, que el marco también ofrece una mirada de impacto sistémico, o sea, alinear las decisiones corporativas con resultados concretos en los territorios, involucrando pequeños productores, gobiernos y sociedad civil. Sí, les quería enseñar qué tal el tercer slide para que vean quién son las ONGs que hacen parte de esta coalición. Ah, qué bueno. Ahí voy yo, así no perdemos. Sí, tuve un problema, perdón. No hay problema, no te preocupes. Entonces, sí, ahí le quería, entonces, ¿quiénes están en esta coalición? El CDP, que es el parcero más importante de disclosure, CERES, FECA, ahí tienes WWF, World Resource Institute, TNC, y bueno, y muchos otros. Entonces, le podemos seguir a la próxima. Gracias, Agustín. No, próxima. Entonces, entonces, Agustín hizo una pregunta que es muy importante. ¿Cuándo es que un riesgo se vuelve material para una empresa o banco? Entonces, un riesgo se vuelve material cuando afecta directamente la viabilidad económica, regulatoria o reputacional de una empresa. Y esto ocurre, yo diría, de 3 formas. Si existen restricciones de acceso a mercados como el reglamento de deforestación de la UE o normas de importación como de la EU vinculadas a la deforestación o a los derechos humanos. Yo sé también que en Argentina hay muchas roundtables que tienen sus reglas sobre cuestiones ambientales y económicas en la cadena de suministro. El segundo punto es si hay presiones de parte de los inversionistas como exigencia de cumplimiento ESG, reportes al CDP
o alineamiento con estándares como el TNFD y el SBTN. No sé si están familiarizados, es Science Based Target Networks, que define como criterios científicos cómo medir el riesgo y el impacto. Y por último, si surgen impactos físicos en la cadena de valor, como por ejemplo degradación del suelo, escasez de agua, conflictos sociales y accesos a tierras claves. Entonces, la idea de tener un marco común que toda la gente gratuitamente le pueda utilizar y entender cómo identificar, medir y establecer lo que es bueno en estos casos es muy importante. Entonces, el EFI, ¿qué hace? Establece políticas claras basadas en estándares internacionales. Implementa sistemas, sugiere cómo implementar sistemas de trazabilidad y monitoreo que permitan detectar el riesgo en origen. Y por último, diseñar planes de acción y remediación que minimicen los impactos y aseguren el acceso a financiamiento e inversión, porque al final en este proceso es muy difícil captar recursos si no tienes claro la idea de cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. Entonces, vamos a la segunda pregunta que me hizo Agustín. ¿Qué ejemplos muestran cómo las empresas identifican sus dependencias de la naturaleza e invierten en restauración o conservación? Bueno, yo creo que, ¿saben? Estamos presenciando un cambio importante en la forma como las empresas piensan su relación con la naturaleza. Y no es solo el tema de RSE que se está convirtiendo, que se está convirtiendo en un trend, pero existe hoy una preocupación estratégica de investidores a nivel de directorio. Entonces, yo traigo 3 ejemplos en partes diferentes de una cadena de suministro de cómo las empresas están resolviendo este riesgo. Entonces, Nestlé, por ejemplo, en su cadena de cacao y aceite de palma, identificó que estaba en riesgo si no protegieran los bosques, los suelos fértiles y las relaciones comunitarias. Así comenzó a invertir directamente en sistemas agroforestales de restauración y corredores ecológicos y mejores prácticas con productores locales. Pero no se quedó ahí. ¿Qué hizo? Se utilizó este marco común para traducir estos compromisos en políticas medibles y expectativas para proveedores. Porque uno no basta solamente trabajar en su propia empresa, en su propia business. Tiene que, por reglamentación, tiene que impactar toda su cadena. Entonces, integró las definiciones que se usan hoy a los estándares, principalmente las definiciones de deforestación y conversión, en su estrategia de abastecimiento responsable y desarrolló entonces indicadores claves, KPIs, ¿no? Que son vinculados a derechos sobre tierra, trazabilidad, monitoreo de impacto y resultado fue que tuve una cadena hoy que está mucho más resiliente con beneficios no solo para el negocio como para los territorios. Traigo un segundo ejemplo, puede pasar, de Citibank, ¿no? Ese es un caso especialmente interesante porque explica cómo una entidad global que ahí tiene riesgos en todo el planeta hace para manejar este riesgo. Entonces, el Citi reconoció esta necesidad de evaluar y abordar el riesgo de deforestación de derechos humanos en las empresas a las que financia. Y usó un marco común para desarrollar herramientas internas de evaluación de riesgos y estrategias de diálogos, tanto con clientes como con partners en los sectores de alto riesgo, como aceite de palma, ganadería y madera. Y yo creo que lo destacable es que
no intentaron reinventar la rueda, integraron directamente las definiciones y principios de este marco común de la EAFI en sus procesos de debida diligencia. Y hoy cuentan con un lenguaje común y criterios confiables para identificar exposición a riesgos, comprometer a los clientes en mejoras y tomar decisiones de financiamiento informado. Y eso hace una gran diferencia porque aunque existan especificidades regionales, tener un lenguaje en común es muy importante. Tener una definición común es muy importante, especialmente en este campo que es muy nuevo. El último ejemplo que traigo es de Walmart. Walmart está abordando los riesgos desde otro ángulo. Identificó que sus mayores exposiciones están en las cadenas de carne y soja provenientes de América del Sur, donde la deforestación y la conversión de tierra son amenazas constantes. Y lo interesante es que Walmart, diferente de los otros dos ejemplos, que Citibank de procesos y Nestlé de cadena, el Walmart adoptó un enfoque jurisdiccional, ¿no? Mirando no solo a proveedores individuales, sino a regiones completas como la Amazonia, el Cerrado, el Gran Chaco. Entonces, esa estrategia está totalmente alineada con los lineamientos internacionales para soluciones sistémicas. Entonces, ¿qué hace la Walmart? Trabaja con gobiernos, organizaciones sociales y otras empresas para fomentar la producción sostenible a escala territorial. Y es un buen ejemplo, yo creo, de cómo un actor global puede influir positivamente en los paisajes de lo que depende. Y bueno, yo creo que en todos estos ejemplos, desde la trazabilidad de la sede de palma hasta la agricultura regenerativa, vemos un mismo hijo conductor. Entonces, que las empresas necesitan un marco común para cejar la brecha entre la necesidad de tener compromisos de alto nivel y las acciones concretas en el territorio. Entonces, yo creo que me quedo por acá y bueno, si tienen preguntas y también si quieren hablar directamente conmigo, Agustín tiene el contacto. Muchas gracias. Buenísimo, Ana, muchísimas gracias. Siempre muy docente y muy didáctico lo tuyo. Muchas gracias, se entiende muy claro, un tema que no siempre es fácil de explicar con casos concretos, ¿no? Dentro de cadenas de valor, dentro del sector financiero, a nivel jurisdiccional, muy interesante. Y bueno, creo que le abrís un poco la puerta a nuestro próximo speaker, que es Eduardo, que bueno, vos mencionaste la importancia de tener definiciones, Ana, más allá de los detalles, ¿no? Que siempre, y más en América Latina, donde trabajamos nosotros, siempre los contextos son un poco distintos, son algunas de las plataformas globales que solemos consultar, muchas veces no son tan aplicables, o son aplicables, pero no son tan precisas, ¿no? En lo que afecta a mi cadena de valor, a mi operación directa, etcétera. Entonces ahí entramos en la importancia de lo que son las tecnologías digitales y las métricas para poder saber a ciencia cierta dónde realmente están los cuellos de botella y las oportunidades para que realmente después en el tiempo los resultados realmente sean de mayor productividad, de mejores criterios de inversión, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahora Eduardo nos va a compartir qué pasa con esto, ¿no? Qué pasa con los datos, qué pasa con la tecnología al servicio de las cadenas de valor y de las empresas. Y bueno, nos va a contar un concepto específico que creó él mismo y que su empresa Greenbox trabaja sobre él, que es el de Smart Forest. Así como estamos en el tema Smart Cities muchas veces, Eduardo extrapoló ese concepto a los bosques. Y por otro lado, también Eduardo trabajó en el último informe de Nature Tech Collective, que es esta red global de todas las tecnológicas al servicio de las empresas que trabajan y que quieren mejorar en estos temas.
Entonces, bueno, ahí Eduardo también contanos un poco cuáles son los principales hallazgos de ese informe y a qué podemos prestarle atención más que nada en América Latina, ¿no? Así que Eduardo, adelante. Bueno, gracias a Agustín y bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este webinar y además un placer estar aquí. Yo lo que voy a hacer es retomar, digamos, un poco lo que ha dicho Ana, que Ana, la presentación de ella ha sido bastante centrada en lo que son marcos que se necesitan para empezar a ver cómo traemos mucho más capital. Se necesita traer mucho más capital para aplicar la naturaleza y tratar de salvar el medio ambiente que tenemos y optimizar todas las cadenas de valores, etcétera. Entonces, como decía Agustín, yo, entre otras cosas, estoy, por un lado, trabajando en mi startup, que se llama Greenbox. Ahora hablaré un poco de este tema. Por otro lado, en el colectivo, que para abreviarlo, de inglés, Natural Tech Collective, NTC. Sí, por cierto, que si les interesa, no sé si Agustín recibió, tengo por ahí una síntesis de este reporte que salió el mes pasado y está en español, y si quieren después eso lo podemos circular. Buenísimo. Y aquí lo importante de para resumir lo que dice, tal vez voy a empezar al revés, voy a empezar por el tema de lo que dice este reporte y después lo que estamos haciendo nosotros. O sea, el reporte dice que, bueno, hay ejemplos como los que mostró Ana, en que tenemos Walmart, tenemos Citibank y otras empresas que a nivel mundial ya están tomando acciones para tener un impacto positivo a nivel medio ambiente. Pero la realidad es que hoy en día la situación es crítica por el lado climático y es crítica por el lado de naturaleza o biodiversidad. Entonces se necesita traer mucho más capital para proteger y tratar de aprovechar de una mejor forma estos recursos naturales. Lo que dice el reporte de NTC es que se necesita alrededor de 700 billones de dólares al año en todos los temas de naturaleza para proteger. Y entonces el reporte del que hablaba Agustín es una mezcla de Natural FinTech, que sería FinTech aplicada a lo que es naturaleza. Es una convergencia, digamos, entre tecnología, todas soluciones digitales y modelos financieros. Y es exactamente en esto en lo que estamos trabajando nosotros en la Greenbox. Entonces, en este tipo de reporte en el que se está buscando 700 billones de dólares, yo, por cierto, cuando estuve en la COP16 en Colombia, una de las discusiones eran cómo se podían poner en la mesa un trillón de dólares, que era lo que se está tratando de negociar. Y como todos sabemos, o sea, las negociaciones a nivel mundial, a nivel gubernamental, están estancadas. Y esa es la primera noticia, mala noticia. La segunda mala noticia es que esas negociaciones, lo que mucha gente no sabe, es que cuando se habla de $1 trillón son para 2035. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, por el lado privado, por el lado público, es que podemos hacer de aquí al 2035 para acelerar y conseguir y tener un impacto, bueno, menos grave a nivel mundial, medioambiental. Entonces, con este contexto, hablándose de 700 billones y después estamos hablando de las discusiones gubernamentales a 2035, lo que es importante es ver cómo podemos todos juntos desbloquear capital y este capital vaya a la naturaleza. Lo que nosotros estamos haciendo en este sentido es tratar de buscar, un poco lo que decía Ana, marcos contables que nos permitan poner a la naturaleza en lo que es el balance sheet, nature in the balance sheet. Eso significa pongamos en las cuentas de resultados la naturaleza, y nosotros dentro de la Greenbox estamos tratando de crear un nuevo tipo de asset, un nuevo tipo de bien que permita tomar diferentes actividades y acciones por las corporaciones, y que esto
tenga un impacto directamente positivo y que permita desbloquear capital privado. Aquí de lo que se trata es, de la misma forma como estaba contando Agustín, que ya empieza a haber un mercado de créditos de carbono. Este mercado de créditos de carbono está siendo seguido por un mercado de créditos de biodiversidad, pero la mala noticia es que todavía no está ese mercado en realidad funcionando. Hay más de 50 metodologías y lo que tenemos que buscar es cómo podemos ya sea acelerar esto y no tomar las malas experiencias que hubo en los créditos de carbono para desbloquear el capital. Eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Ver cómo tomando inversiones, o sea, una de mis ideas, una de las cosas que quiero hacer es poder ir a hablar con corporaciones, sobre todo europeas o americanas, que tienen muchísimo cash en el momento. No sé si saben, o sea, cuando habla uno de, yo trabajé por muchos años en Cisco, se tiene entre 60 y 90 billones de dólares en cash. Entonces, usar parte de este capital para invertirlo, no necesariamente en créditos de carbono, pero invertirlo en proyectos en el que la naturaleza se considere una infraestructura crítica. O sea, hoy les cuento que estos días estoy en España y aquí todo el mundo me habla del tema del apagón que hubo. Eso es una infraestructura crítica. Yo por muchos años he estado trabajando en infraestructuras críticas de telecomunicaciones y lo que yo estoy haciendo, los modelos financieros de los que estamos hablando, es de considerar la naturaleza también como una infraestructura crítica. Entonces, si somos capaces de hacer esto, los inversionistas entenderán mejor cómo el dinero que va a llegar va a ser gestionado y aplicado dentro de lo que sería la cadena de valor. Eso es una de las ideas a nivel financiero. Para llegar a esto y llevarlo al terreno, concretizar acciones, lo que estamos haciendo es trabajar en lo que es Smart Forest, o sea, un tipo de solución que permita mejorar la toma de datos en el campo. ¿Okay? Por muchos años, o sea, yo les puedo decir que hace unos 20 años, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Ecología, que me tocó hacer 1 o 2 cursos, vi que las metodologías que se usaban en ese entonces con respecto a lo que se hace hoy es casi lo mismo. Y es muy raro encontrar todavía ciencias o aplicaciones donde no se esté usando más la tecnología más a fondo. Entonces, ¿qué tal si en lugar de que haya equipos de desarrolladores de proyectos en créditos de carbono que se meten en una mochila, los sensores, se van al campo, instalan todos esos equipos y 2 o 3 meses después vienen, meten los sensores en la mochila y se van a la oficina? En vez de hacer todo esto, ¿por qué no hacemos una transmisión de datos desde zonas remotas, usando conexiones satelitales que ya tienen un uso común? Y esto nos permite empezar a hablar de MRV, o sea, de lo que es el monitoreo, el reporte y la verificación de datos, que es muy importante para atraer inversionistas. Los inversionistas no van a poner los millones que yo estoy diciendo si no son conscientes de cómo se va a usar ese dinero, cómo se va a usar este capital y sobre todo que haya tenemos que tener una visibilidad y transparencia en el monitoreo que se está haciendo. Entonces, dentro de la arquitectura de Smart Forest, lo que estamos tratando de usar es monitoreo en tiempo real o semi-tiempo real y al mismo tiempo usar IoT, todo tipo de sensores que se puedan conectar a una de estas plataformas para, según el use case, se pueda tener la visibilidad de lo que está pasando. Por ejemplo, a las compañías de seguros les interesa mucho saber cuando hay riesgos potenciales de incendio. Entonces, con Smart Forest, esto nos permite poner sensores y en tiempo real saber lo que está pasando y tratar de tomar una acción rápidamente.
Voy a parar ahí, creo que hay mucho de qué hablar en estos temas, en el de Ana, en el mío, pero tal vez después con algunas otras, con las preguntas podemos seguir tocando algunos de estos temas. Pero gracias otra vez por escuchar esto. Muchas gracias, Eduardo. Buenísimo y muy claro cómo se necesita esa tecnología para mejorar los datos que permitan generar resultados. Y después buenísimo que nos pases el informe abreviado en castellano. Yo lo leí el extenso en inglés y me pareció muy, muy bueno, con cosas concretas. Y bueno, ahora vamos a pasar a Sheila. Sheila, todavía no se lo dije, pero fue profesora, por ahí no se acuerda, fue profesora mía del posgrado de Derecho Ambiental en la UBA, así que puedo dar fe que es muy buena profesora también. Y bueno, Sheila nos va como abogada, abogados que somos especialistas en temas de financieros, de inversión en naturaleza, nos va a contar un poco qué avances regulatorios ella destaca en la región de América Latina y sobre todo qué se puede aprovechar de esos avances regulatorios como una semilla para, digamos, disparar estas transiciones y estas transformaciones que se requieren en todos los sectores económicos. Por ejemplo, los sistemas de pagos por servicios ambientales, ¿no? Hay países de nuestra región que tienen ya sistemas, algunos mejores, otros peores, con avances, pero sí, digamos, ahí digamos, ya hay un instrumento financiero concreto sobre el que podemos trabajar, por ejemplo, con ideas, como hemos planteado en algunos países, de securitizar, ¿no?, los certificados, ¿no?, y que eso se pueda generar un mercado mucho más dinámico, abierto, ¿no? Como cualquiera de nosotros invierte en otro tipo de temas que ya están desarrollados, ¿por qué no generar esos securities, ¿no?, financieros? Así que bueno, Sheila, contanos un poco tu experiencia y cómo ves el escenario para esta transición. Bueno, primero, buenas tardes. Muy feliz de vuelta de estar acá con Agustín, con Tere, que es una amiga, una colega con la que ya tenemos un largo trabajo y que siempre nos gusta estar explorando estos límites, como lo que comentaba Eduardo. Bueno, las obligaciones que tenemos con el marco global de biodiversidad, ¿verdad? Que nos puso un escenario que tenemos que alcanzar una meta de trillones de dólares y no queremos perder todo el capital natural que tenemos. Pero yo quería llamar un poco la atención, un tanto a las regulaciones, pero mucho más a las oportunidades, porque ¿de qué finalmente se trata lo que estamos queriendo plantear en esta reunión? Es como yo le llamaría un teaser, ¿verdad? ¿A qué queremos tentar a los que nos están escuchando hoy? Bueno, hay un sinnúmero. Mis colegas que me antecedieron en la palabra hablaron ya de las guías, los procedimientos, los instrumentos, todos tienen unas siglas, depende de qué institución las crea. Hay coaliciones globales que están impulsando esto, muchas instituciones del sector público claramente, algunas coaliciones también del sector privado, que nuestra colega de Brasil había comentado. Lo que yo estoy viendo en este momento es que es el momento justo para empezar a entrenarnos y capacitarnos. Voy a hablar al final de las regulaciones. Siempre se supone que como abogada debería empezar por ahí, pero voy a empezar por atrás, que es justamente aquellos incentivos que se pueden dar, ¿verdad? Muy recientemente estuve terminando un trabajo justamente sobre la implementación del Marco Global de Biodiversidad para el Caribe, en particular para la República Dominicana. Y yo estaba viendo la cantidad de oportunidades que surge de un marco regulatorio que está impulsado por el Pacto Verde de la Unión Europea, que es el de la taxonomía verde, que tiene un sistema de clasificación de actividades económicas que tienen que contribuir con, digamos, acortar la contaminación, cuidar la biodiversidad, el cambio climático, la economía circular, y que ya ha trabajado en 15 programas, ¿verdad?, que tienen que ver con la industria automotriz, con la minería, con químicos, con los servicios financieros, productos forestales, con la moda, con los artículos del hogar, de tocador. Y yo decía, bueno, ¿cómo hacemos para bajar esto a Latinoamérica? Y me sorprendí cuando vi
que la cantidad de proyectos que ya están siendo financiados no se encuentran casi ninguno en Sudamérica y estamos perdiendo oportunidades que ya están financiadas. O sea, probablemente hay uno, por ejemplo, que ese ya está en mi país, inclusive yo soy del Paraguay, que es FOLUR, que es el proyecto de impacto sobre sistemas alimenticios, uso de la tierra y restauración, que tiene dinero del Banco Mundial y para el cual se requiere este conocimiento que yo estaba pensando, ¿por qué tenemos que esperar que el gobierno haga algo si nosotros como asesores de una empresa privada podemos decirle, ¿por qué no nos metemos en este programa FOLUR, ¿verdad? Que en Paraguay se llama de paisajes productivos protegidos y ha habido mucho interés en los propios empresarios, sobre todo aquellos del sector agroalimenticio. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, cuando uno le habla a un empresario del cambio climático, bueno, quizás tenga mayor o menor simpatía, pero cuando le hablas de los 6 años de sequía, que se terminó la capilaridad de arroyos porque se desmontó la mata, el bosque protector, o le hablas de que realmente la deforestación no ayudó a la ganadería, porque inclusive ellos ahora ven en sus propias parcelas como hay un solo árbol bajo el cual están 4 o 5 cabezas de ganado porque buscan la sombra, porque el calor les agobia. Entonces, para mí muchas veces las políticas tienen que venir de abajo y que pueden venir de la propia formación de los asesores que van y le dicen, bueno, pero mira, hay este programa o hay este Business for Nature que tiene, digamos, la vinculación con ciertos fondos. Porque y hay en estas 15 ramas productivas en las cuales ustedes podrían intervenir. A mí me interesa mucho eso porque habiendo estado en el sector regulador, siempre me di cuenta que el único modelo que conoce bien el regulador, el agente regulador, es el sancionatorio. Y ese no siempre funciona bien, ¿verdad? Entonces, básicamente, me parece que ¿por qué es importante esto? Porque existen programas, existen proyectos, estamos muy lejos de los trillones de dólares a los cuales aspiramos para el 2050, pero estamos muy cerca de empezar con proyectos y programas y empezar a entrenarnos, ¿verdad? Como les digo, a mí me sorprendió ver que casi no hay. El primer Capital Hub que hay ahora veo que Agustín lo va a formar, o sea, creo que está en el intento de hacerlo en la Argentina, pero el Capital Hub que trabaja con capital financiero y todo eso está en Barbados, por ejemplo, porque es para el Gran Caribe. Entonces, muchas veces estamos perdiendo oportunidades y a mí me gustaría que esta charla sirva un poco como teaser para que podamos ver si es que nos queremos entrenar en estos instrumentos, en estos procedimientos con sus siglas y qué sé yo, pero que básicamente tampoco es ciencia de cohetes y se puede aprender y son súper interesantes y nos van a ayudar para llegar con oportunidades. Como yo digo, yo pienso que un asesor puede llegar con el pan bajo el brazo y decirles, señores, estamos perdiendo esta oportunidad. Esta es una oportunidad que está ahí. Hay dinero del Banco Mundial, hay dinero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, para tal o cual cambio, a lo mejor algo del proceso productivo o en la cadena de valor, y esto es sumamente interesante. Yendo a la securitización, mi país tiene una ley de servicios ambientales que permite, inclusive vincula a la bolsa de valores y el derivado de la securitización es el capital natural, el servicio ecosistémico de los bosques. No está todavía ahí. O sea, a pesar de que tiene más de 10 años, creo que casi 20, inclusive yo estuve involucrada en su momento, pero no está todavía ahí porque está demasiado vinculado al sistema sancionatorio. ¿Quién es el que te obliga a comprar los créditos? Te obligan cuando vos tenés una deforestación, se abrió una carpeta fiscal, porque acá en Paraguay hay ley del delito ecológico, entonces vos estás obligado a compensar. O cuando hay obras de infraestructura y es el Estado el que tiene que comprar hasta el 1% de lo que es el monto del proyecto de infraestructura. Pero de todas maneras, siento que esta es una oportunidad muy grande, porque ¿en qué se basa? Y esto lo vi mucho ahora en República Dominicana, que tienen una inversión impresionante en lo que es el sector turismo de Europa, por ejemplo. Entonces,
aquellas personas que se entrenaron en taxonomía verde, que manejan los criterios de elegibilidad, que manejan los requisitos de aplicación, que manejan las salvaguardas, son gente que está mucho mejor posicionada para ir ayudando y formar este clúster y salir de lo que nos preocupaba, estábamos hablando al principio, que era siempre hablamos para convertir al converso y de ahí nos salimos, ¿verdad? Y tenemos que llegar a salir, pero para eso tenemos que hasta cambiar el lenguaje. Si nosotros nos vamos al sector turismo, tenemos que hablarle de algo que le sea cercano. Y para eso también existe un entrenamiento y para eso también existe a la minería, a los materiales de construcción. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que en la República Dominicana, perdón que haga mención, pero es el trabajo que acabo de terminar y por eso está muy fresco en mi memoria, tienen un problema muy grande con los materiales de construcción porque retiran mucho de lo que tiene que ver con arena y piedra de los arroyos y de los ríos, del fondo, ¿verdad? Y eso tiene un impacto gigante, imagínense, en el flujo de agua y del agua dulce en una isla. O sea que lo que hay que hacer muchas veces es saber empaquetar las acciones, o sea, el discurso y luego las acciones. Esto tanto para influir en las políticas públicas con relación al regulador, al Estado, como para convencer al empresario. Y bueno, hay muchísimas oportunidades allá afuera, algunas las mencionó Ana, las otras las mencionó Eduardo, y yo creo que esta oportunidad que Agustín nos plantea es absolutamente importante para traer hacia Sudamérica todas estas oportunidades. Como les digo, África está lleno de dots, unos puntitos de los proyectos que se están haciendo. Centroamérica tiene mucho, el Caribe tiene muchos. Y sinceramente encontré dos en nuestra región, ¿verdad? De algunos que están así como ya scalable, o sea, que ya tienen escala, ¿verdad? Y entonces creo que también, y ahí también les quiero explicar algo. Hoy en día, cuando nosotros tuvimos ahora grado de inversión, mi país tiene grado de inversión, una de las cosas que miraron las agencias calificadoras fue el desempeño en ese sentido. Y no es espectacular, pero estamos progresando hacia eso. Entonces, ya no es más algo que se atiende solamente en un silo, sino que tenemos que ver todo lo que implica. Las aseguradoras, que tienen que ver las cosechas que se están perdiendo por las sequías, qué sé yo, necesitan ese entrenamiento. Las agencias de calificación, las instituciones financieras, los inversores, los accionistas, cuando se trata ya de una empresa de capital abierto. Bueno, podría continuar por siglos, pero creo que me detengo acá. Bueno, muchísimas gracias, Sheila, buenísimo. Me quedo con lo que dijiste de los lenguajes, ¿no? De cómo dejar de hablar quizás de lo que siempre hablamos en nuestro nicho ambiental para hablarle al sector específico de sus propios riesgos, de su propia materialidad, de su propia productividad, ¿no? En estos contextos. Y esa es la idea del curso ¿no? De hablar desde esos lugares. Y bueno, como decías, ¿no? Con Rodrigo estamos intentando hace tiempo, que ahora le voy a dar la palabra, ver dónde podemos generar esa diferencia que permita que todos estos actores trabajen de una manera coordinada y hacia un objetivo común. Así que esos capital hubs que mencionaste, como el de Barbados, son súper bienvenidos para crear el propio en los países nuestros, más del sur, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar a Rodrigo, o Rorro, como los conocemos sus amigos, con quien estamos días, noches, todo el tiempo pensando en esto, en donde generar el disparador que ponga en juego todo lo que ya existe, ¿no? Que eso es importante saberlo. Así que bueno, Rorro, ahí un poco si podés hacernos tu wrap-up de lo que escuchamos y cómo ves los temas de transición, ¿no? Que estamos diciendo hoy, que la regulación es necesaria, pero que no es o no obsta, ¿no? A poder llevar acciones adelante. Me gustó también lo que dijo Sheila de que muchas veces la política no se crea solamente del sector público, sino de los asesores y de los empresarios que se capacitan y asesoran, ¿no? Hay una vinculación, algo que vemos siempre en silos, ¿no? Capacitar al gobierno, ¿no? Bueno, por ahí capacitando al empresario también se va a influir en una política pública. Así que eso me parece muy interesante para lo que venimos hablando con Rorro. Bueno, contanos, Rorro, cómo ves esto y qué capacidades internas
clave, ¿no? Tendrían que empezar a adoptar los privados para sus políticas internas y para ir definiendo políticas públicas. Así que adelante. Gracias, Agustín. Gracias, Eduardo, Ana, Sheila. Súper interesante todo lo que plantearon. Me la dejan difícil porque básicamente hablaron de todo lo que había que hablar. Así que hago algunos comentarios de cierre y también provocativos, si quieren, para ver cómo seguimos con todo esto. Creo que lo que engloba esta discusión es que la agenda ambiental dejó de ser cómo las actividades humanas impactan el ambiente, para empezar a pensar cómo el ambiente impacta las actividades humanas. Lamentablemente llegamos a un punto de devolución de atenciones, ¿no? En donde el ambiente nos empieza a decir, che, no se olviden que son una especie más, que son muy vulnerables y que toda ese monstruo que se han creado en sus mentes de la actividad económica es algo tremendamente endeble ante el más mínimo desequilibrio planetario. Me hace acordar una vez, le mandé un mail al Papa Francisco y me respondió con una nota diciéndome varias cosas, pero me puso, Rodrigo, no te olvides nunca, ¿cómo es que dijo? Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca. Cuando nos pasamos de la raya, tenemos que entender que la naturaleza hace la justicia divina. Esa justicia divina se traduce en riesgos físicos, que lo mencionaron muy bien. Es imposible producir con horas de calor, horas de frío, inestabilidad, inundaciones. Tenemos en la provincia de Buenos Aires todavía una parte de la provincia de Buenos Aires en la zona núcleo productiva, abajo del agua, cayeron 400 milímetros entre el viernes y el sábado. Hace 2 meses fue Bahía Blanca, olas de calor que están pasando en distintos lugares, y eso se mide en términos concretos y económicos. Son cosechas perdidas, degradación de infraestructura, rutas destruidas, vías de trenes, sistemas eléctricos, fábricas abajo del agua. Y eso, si quieren verlo como de un lugar más agnóstico, es gente que no puede pagar créditos, son aseguradoras que no pueden responder a pagar el resarcimiento económico y que ya empiezan a mostrarnos que la falla de mercado de la degradación ambiental empieza a hacer fallar el mercado. Entonces, esto presenta un riesgo sistémico que nos está también exponiendo una serie de riesgos de transición, que es un poco lo que está planteando Agustín. Estos riesgos de transición se traducen en regulaciones o estándares en donde el asegurador o el banco o el fondo de pensión que le presta al fondo de inversión, que le presta a su vez a el banco que nos presta a nosotros, está diciendo, che, ¿cuál es tu grado de dependencia, vulnerabilidad y riesgo de tu negocio? No ya para mostrarme, sí, muy lindo, tu cadena de valor es bárbara, tenés muy buena rentabilidad, tenés buen acceso al mercado y demás, pero contame, aguas arriba y aguas abajo, o sea, Scope 1, 2 y 3, ¿de dónde viene tu materia prima? ¿En qué cadena logística? ¿Dónde la procesás? ¿De dónde sacás la energía? ¿Cómo la distribuís y cómo llega a la góndola? Cuando empezamos a hacer el análisis de materialidad de todo esto, empezamos a ver que, o por un lado o por el otro, empiezan a apretar cada vez más el zapato. Esto nos pone ante la necesidad de que las empresas empiecen a ver ya el tema ambiental no como una cuestión externa, de responsabilidad empresaria, de reputación, que bien que quedó, sino como un determinante clave para poder seguir produciendo, para poder seguir teniendo acceso al mercado y para poder seguir teniendo acceso a seguro y a crédito. ¿Por qué? Porque ya es el banco que le dice, para, todo muy lindo, pero ¿dónde tenés la fábrica vos? En tal zona. Ok, pero acá los modelos me muestran que esa zona, con 1.5 grados, y otra cosa, no olvidemos que ya nos pasamos de la raya. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en un mundo post 1.5 grados. ¿Qué significa esto? Que nadie sabe lo que viene por delante. No quiero ser tremendista, lo que digo es, no sabemos lo que viene por delante, porque el IPCC nos dice claramente, no sabemos lo que viene en un mundo 1.5. Lo que sí sabemos es que entre 1.5 y 2 pasa muy rápido, y de 2 en adelante el mundo pasa a ser algo distinto a lo que conocemos. Creo que todos los que leemos el IPCC vemos que con muy alto nivel de acuerdo el mensaje es claro y contundente. El sector financiero, particularmente los fondos de pensión que están arriba en la cadena trófica en términos de crédito,
lo tiene cada vez más claro. Y si quieren, el cimbronazo más importante de esto fue el Fondo Noruego, que se conformó paradójicamente a partir de los hidrocarburos del Mar del Norte, que el año pasado corrió el TNFD haciendo un análisis de riesgo, vulnerabilidades y dependencias de las 850 empresas en la que el fondo de 1.7 trillón, o sea, casi un poco más del 1% del PBI mundial, está expuesto y empieza a ver que el 96% de la cartera de inversión está en alto riesgo. Cuando uno se da vuelta y dice, ok, el fondo noruego está así, pero ¿cómo estás vos, BlackRock? ¿Y vos cómo estás, Gramercy? Y contame vos, Goldman Sachs. Bueno, están todos mirando para otro lado. Por el momento, hay algunos que están empezando a entender que esto ya es un riesgo sistémico, que ya no se trata de quedar bien o de pensar en las próximas generaciones, sino ya en los próximos 2, 3, 5, 7 años, cómo hacer que los sectores económicos sigan existiendo. Estamos hablando en esos términos, lamentablemente. En este marco, ¿qué capacidades tenemos que tener las empresas? Bueno, el CSO, que es este personaje raro que emergió en los últimos 5 años en las empresas, que es bastante molesto porque se empieza a meter en todas las áreas, ya deja de ser como un spin-off del área de comunicación para empezar a estar más cerca del CFO. Porque el CFO dice, mire, yo no entiendo nada de este tema de sostenibilidad, pero vengo de la aseguradora y vengo del banco y para prestarnos me están pidiendo todo esto. Y el gerente comercial empieza a decir, che, en tal y cual país, para seguir comprándonos, nos están empezando a pedir ciertas regulaciones ambientales y empezar a mostrar que reducimos consumo de esto, hacemos uso eficiente de recursos y demás. Esto lo que determina es la necesidad de contar con un nuevo marco total y absolutamente distinto, que considere lo ambiental como parte de la generación de valor y como parte central de la supervivencia de la empresa, pensando un nuevo modelo de negocio donde se integre dentro del valor lo que antes era visto como una externalidad, con una centralidad inusitada en términos de la velocidad en que necesitamos que esto suceda. A mí me parece fascinante, como dice Agustín, esto nos convoca días, noches y demás. Por eso también es que agradecemos a LITVA por este espacio. Creemos que están dadas todas las condiciones y la necesidad y la urgencia de poder contar con una oferta pedagógica estructurada que empiece a contar el origen de todo esto, las oportunidades que presenta, modelos de negocio concreto y, ante todo, cómo preparamos a nuestros países, a la región, para ser proveedoras de vida. Porque en los hechos nosotros somos proveedores netos de servicios ecosistémicos. Ningún país desarrollado vive de los propios servicios ecosistémicos que ellos consumen. Viven de lo que nosotros estamos proveyendo. Ahora, cuando empezamos a medir quién consume esos servicios ecosistémicos y tenemos suficiente información para medir quién provee esos servicios ecosistémicos y empezamos a ver que esos servicios ecosistémicos se convierten en algo necesario y escaso, tenemos las condiciones para un mercado. Entonces, o nos paramos adelante, damos la discusión sobre cómo medir, cómo valorizar y cómo generar un mercado virtuoso que permita que los recursos vayan a los territorios y se conviertan en resiliencia territorial para poder seguir viviendo adelante, o nos quedamos de brazos cruzados y esperamos que vengan a contarnos cuáles son las reglas del juego, lo cual probablemente no va a ser beneficioso para nosotros. Un montón de ideas polémicas, simplemente para abrir el intercambio y escuchar también de parte de los asistentes y de los oradores su visión, sus ideas y cómo podemos seguir impulsando esta discusión en nuestros territorios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rorro. Ahí vi muchos aplausos, brillante. Sí, me quedo con esa necesidad de generar esas capacidades hoy a lo que se viene en el corto, no en el largo, sino en el corto, mediano plazo, y que esas capacidades disparen, ¿no? La posibilidad de hacer matchmaking, ¿no? De eso que estamos planteando, de que puedan ver concretamente dónde pueden invertir para generar resultados, ¿no? Los distintos sectores de la economía. Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a pasar, Tere, si querés te doy la palabra y pasamos ahí a preguntas. Si alguno quiere tomar una breve palabra y preguntar, si hay reacciones mismo entre los speakers.
esta parte es libre y después hacemos un pequeño cierre y ya estamos. Bueno, muchísimas gracias. Algo que me quedó resonando de lo que decía Rodrigo de la cita de su mail con el Papa Francisco, quién pudiera, ¿no? Justamente que el planteo que la naturaleza no perdona, pero sí nos da todas las oportunidades, y hoy acá nosotros venimos discutiendo justamente cuáles son las oportunidades que tenemos en la naturaleza, para poder mirarlas, para poder enfocarnos, así que muchísimas gracias, Sheila, Ana, Eduardo, gracias por las brillantes exposiciones. Vamos a abrir a preguntas, creo que tengo ahí una mano levantada, ¿sí? Ahí está. Te cedo la palabra. Bueno, la verdad que haberlos escuchado todos juntos es un Dream Team. Yo estoy en la primera línea de acción, yo estoy en la parte de ventas de hace años, me incorporé a partir de una iniciativa de un gobierno del NOA con el tema de venta de yacimientos de litio. Yo me capacité en el ITBA en pandemia con metodologías ágiles, hice 3 startups, competí en Y Combinator para entretenerme en pandemia y apliqué eso a minería. Fueron varios equipos internacionales a querer comprar yacimiento y se iban sin comprar. La única que tenía un proyecto diferencial, distinto, era el mío, lo presenté y el proyecto fue aceptado. A partir de ahí se viralizó una nueva manera de comercializar los yacimientos y eso me permitió hacer la diferencia. ¿Qué fue lo que yo propuse? Al comprador que me dice, sí, te compro, le dije, sí, pero usted tiene que comprar este campo para mitigar este daño implementando estas políticas, estas gestiones. Lamento no haberlos tenido hoy a todos ustedes en ese momento. El problema es que hay un exceso de sobreinformación y uno no sabe poder determinar cuál es la correcta y la exacta. En esto de tratar de hacer algo con seriedad y llevarlo y ejecutarlo, es muy difícil encontrar mentores profesionales con un criterio bajado a la realidad. Todo lo que ustedes están hablando, yo lo vivo, porque se está ejecutando. Hay áreas que se están monitoreando los proyectos que se están vendiendo. Se está vendiendo un megaproyecto de 50.000 hectáreas con 28 unidades de distintos campos que se entregan monitoreados. Los yacimientos, hay un tema también de equilibrio, de recuperación para mitigar los daños. Y yo tengo acceso a las grandes potencias del mundo por el tema de los minerales. El tema del recambio de la matriz energética no solo va a ser un cambio para Argentina, sino para a nivel global el tema de minería, porque van a salir a buscar todos los recursos mineros que estaban estancados. Va a ser un impacto altísimo, porque yo vengo de la cordillera, estuve hace 2 meses a 5.000 metros de altura. Entonces, cuando yo digo que estoy en la primera línea, es real, la camino a la cordillera. Entonces, todo lo que ustedes han planteado para mí lo necesitaba hace 3 años, lo necesito ya, es fundamental haberlos encontrado. Por eso generalmente no hablo, pero necesito hablarles porque ustedes por ahí incluso hasta les alegra por decirle, che, ¿dónde están? Esto es importante, esto es primera línea de batalla. Lo que decía la doctora Sheila, el marco regulatorio, esto ¿sabe por qué está siendo necesario? Porque el marco regulatorio de la Comunidad Europea, porque está al medio de una sinergia terrible de un montón de cosas y de una guerra. Por ejemplo, BYD fue multada hace 5 meses con una multa altísima por la forma que tienen ellos de regular, porque sus baterías estaban hechas con un litio que es despodeno, que es súper contaminante. Entonces, sí, voy a entrar con tu auto, pero tu auto no va a valer 10, va a valer 20 porque tiene una batería que no está reglamentada. Y Samsung y Apple por primera vez los limitan que no pueden comprar coltan que provenga del Congo. El coltan es todo lo que te permite hacer las pantallas, los reducidos, las plaquetas. Coltan es todo lo que nos permite la tecnología actual, tiene coltan. Y en nuestra cordillera lo tenemos a flor de piso prácticamente. El coltan no está en la tabla periódica, en la jerga es la unión del tantal y la columnita. Entonces, el marco regulatorio importantísimo, el cierre del señor Rodrigo brillante, lo que dijo Eduardo es lo que estoy tratando de promover y lo que explicaba Ana Lima. El tema es cómo reunir toda esta información y tener profesionales realmente capacitados con esta riqueza. Bueno, ahí es donde se nos plantea el desafío de la capacitación y es un poco
Hablábamos con Agustín, con Rodrigo, cuando empezamos justamente a impulsar este webinar, viene de la mano de ese esquema. Claramente hoy necesitamos espacios no solo de capacitación, sino también de discusión, porque esto viene rápidamente, viene avanzando fuertemente y tenemos que reflexionar permanentemente. Entonces, bueno, desde el ITBA tenemos ese desafío para este año, para generar ese espacio de discusión. Así que, bueno, ahí, Agustín, Sheila. Sí, solamente decir, ¿cómo es tu nombre? Perdón, porque Daniela Horno. ¿Daniela? Daniela. Daniela, perdón. No, Daniela, que me gustaría compartirte, bueno, y a todos, un resumen que recibimos ahora de un grupo de pares que trabajan en estos temas. Son 250 empresas que están viendo la forma de generar datos que no generen carga, ¿no? Esto que decías vos de no sabemos bien cuál elegir. Bueno, creo que una de las conclusiones principales, después se los mando, ¿no? Pero frente al greenwash o el green hush, ¿no? Que es callarse lo que uno hace por miedo a que digan, uy, no, esto es greenwash. Lo que mencionan siempre es tomar acción, aunque no sea la más clara de todas, aunque los datos todavía no sean los perfectos, y ser transparentes. O sea, buscar la transparencia en lugar de buscar esa, bueno, voy por acá, voy por allá. Bueno, lo que hagas, lo que decidas hacer, ser transparente. Y bueno, eso es parte también de lo que queremos mostrar en el curso, ¿no? Diferentes opciones que puedan ser customizadas a cada empresa, ¿no? Sheila. Muchísimas gracias por este webinar. Voy a hacer una pregunta por ahí un poquito más enfocada a Eduardo González en lo que mencionó y preguntarle si está también en miras no solamente el tema bosque, sino también la transición agroecológica o la transición hacia la sostenibilidad, teniendo en cuenta la biodiversidad de campos cultivados, por ejemplo, en Argentina, y agregar que, por ejemplo, recientemente se está avanzando en una, Lucas Garibaldi está avanzando, entre otros, desde una empresa de Irú, en monitoreo de la biodiversidad, por ejemplo, de pájaros, que no tengan que ir al terreno, sino con grabadoras, es decir, que se escucha, digamos, en el campo y que pueden a distancia monitorear las aves que hay en los campos, bueno, y que eso también eventualmente permitiría, que esa transición, ¿no?, hacia prácticas agroecológicas pueda valorizarse y monitorearse de manera más expedita. Y también considerando el contexto un poco difícil, ¿no? Hoy escuchaba a Macron diciendo que abogando frente a empresarios por ir contra la directiva que obliga a las grandes empresas a dar cuenta, digamos, el monitoreo de las grandes empresas en temas ambientales, sociales, etcétera, que bueno, que es un poco... Sheila, te perdiste el último webinar que estuvieron Eduardo con Lucas de Irú, estuvieron debatiendo. Estuvieron juntos, o sea, sí. Qué bien. No sabía. Me alegro un montón. Bueno, si quieres, Sheila, contestando a tu pregunta, o sea, tenemos que empezar por algún lado. Y nosotros lo que hemos decidido es empezar por bosques tropicales, o sea, bosques tropicales desde lo que puede ser la Amazonía o manglares y otra vez, nuestra idea es primero protejamos lo que se está bajo grandes riesgos, pero está claro que este tipo de soluciones se pueden aplicar en actividades alrededor de todo lo que es, yo llamaría agroforestry, que no sé cómo lo llamaría en español, pero es una mezcla en tratar de tener actividades agrícolas mientras protegemos esos bosques colindantes. Entonces, tengo discusiones, hay mucho que se puede hablar por ahí. Y por cierto, algo que quería mencionar con respecto a lo que dijo la otra Sheila, es el tema de que hay fondos, hay también capital existente
Y por desgracia, si ven el reporte que yo mencioné del NTC, en el reporte verán que, o sea, creo que no encontré ninguna startup de América Latina. Entonces, no las hay. Tenemos que usar toda la innovación y en vez de tomarlo como una desgracia, creo que tenemos que verlo como una verdadera oportunidad, porque en cualquier caso, no me acuerdo quién lo mencionó, creo que fue Rodrigo, si el flujo de capital tiene que ser hacia, o sea, regiones como las nuestras, ¿ok? Todo lo que es Latinoamérica. Entonces, es una gran oportunidad para todos el saber que si estamos preparados, si tratamos de aplicar innovación, el capital puede llegar para hacerlo en nuestras tierras. O sea, van a ser los países desarrollados, si quieren, los que tienen que poner mucho de este dinero, pero nosotros tenemos que encontrar la manera de liderar esto y no esperar a que nos vayan a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Es una de las oportunidades que creo que tenemos ahí. Oh, fabuloso, muchísimas gracias. Bueno, y se relaciona también con lo que decía mi tocaya en relación a Paraguay, ¿no? La agroforestería y la necesidad. Y una cosa que a mí siempre me chocó es que, por ejemplo, en los programas de Red Plus no estaba incluida, por ejemplo, la producción frutihortícola, ¿no? O sea, en general los frutales no están incluidos y para mí eso era una cosa rarísima. Entonces uno dice que además en Argentina eso no se produce la suficiente cantidad de fruta y verdura, ni siquiera fruta para su población, y que es algo que tiene que aumentar. Entonces eso para mí es como fundamental y que además da bienestar animal, ¿no? O sea, que está muy entrelazado. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sheila. Bueno, Sofía, habías levantado la mano y luego la otra Sheila, que tenemos acá en el grupo. Perfecto, gracias, Teresa. Bueno, primero agradecerles a todos. Realmente fue una hora como que estuvo muy bien organizada también la presentación, porque quizás la duda que me generaba una charla me la respondían en la otra. Entonces toda esa cadena tuvo mucho sentido. Voy a tratar de poner en palabras un poco también toda esta diversidad de preguntas que se me generaron internamente. Quizás en principio destinada para Eduardo, pero también me parece que abre al resto. Voy a tratar de organizarme un poco con lo que quiero decir. Mencionaste sobre el trabajo de Smart Money y de cómo generar este nuevo asset y cómo en realidad es un desafío generar este tipo de asset que sea atractivo para los inversores, ¿no? Sí. Pensando, ¿no? ¿Cuáles siguen siendo esos desafíos para poder generarlos? Porque si bien tenemos un montón de experiencia ganada con el mercado de carbono, siento que todavía, por lo menos en Argentina, sigue siendo muy incipiente. En la región, en América Latina, algunos países lo lideran, pero no termina de tener un despegue y creo que no termina de tener tampoco la confianza real por parte de los inversores. Entonces, quizás mi pregunta va a... ¿estamos seguros de que los mecanismos que estamos analizando son los que realmente les interesan a los inversores? Porque... no, perfecto. Déjame, ya lo demás lo entendí. A ver, mi punto de vista muy personal es que los créditos de carbono hay que imaginarlo como es parte de la curva de aprendizaje. Después de los créditos de carbono, mucha gente dijo, perfecto, ahora vamos a tener un mercado más grande con créditos de biodiversidad y vamos esto. Y no, la gente se está equivocando por ahí, porque el crédito de carbono, el carbono es igual en todo el mundo. La biodiversidad es totalmente diferente en todas partes del mundo. Entonces, no mezclemos las cosas. Eso es lo primero. Entonces, es parte de la curva de aprendizaje. Créditos de carbono fue una cosa, biodiversidad es otra, y yo de lo que estoy hablando es, abramos todo lo que es naturaleza. Y una de las cosas que tengo en el modelo de finanzas nuestro es que yo no hablo de créditos. O sea, créditos, uno cae en la trampa, porque si tú haces un crédito, ¿de cuánto va a ser? Es que va a ser de 1 kilómetro cuadrado. Otros hay créditos de 10 metros cuadrados, etcétera. Entonces, yo lo que digo es que se necesita invertir en naturaleza, y si tengo 50,000 hectáreas,
esas 50.000 hectáreas las voy a estar monitoreando, pero adecuadamente, como si fuera una infraestructura crítica. Y si tú lo haces así, olvídate de los créditos. ¿Para qué sirven los créditos? Sirven para especular. Y para poner, o sea, en vez de especular, cuando yo como Microsoft invierto $50 millones, Microsoft tiene muchísimo dinero como para venir a especular en créditos de carbono. Entonces, si le decimos a ellos que no va a haber especulación, no va a haber un offsetting, etcétera, así que como están buscando las petroleras, ¿sí? Esto puede abrir muchísimo más capital del que hay, porque vas a dar confianza a los inversionistas. Y entonces, si no los consideras crédito, una unidad de ese estilo, eso lo vas a considerar realmente un asset tuyo. Y hay que buscar el mecanismo, el truco para ponerlo entonces en el balance sheet. Pero si la idea es, hay una curva de aprendizaje, ya se supo lo que está pasando con créditos de carbón, el mercado va a seguir, ¿qué tanto va a crecer? Bueno, después yo les cuento si quieren con un café lo que pienso de esto. Pero hay otras alternativas, esa es la buena noticia. Bien, perfecto, muchas gracias. Me encantaría poder, no sé si existe públicamente, acceder a esa información de cómo está pensado, digamos, la parte de financiamiento y de generar la confianza por parte de algún caso, ya sea Smart Forest o quizás otros casos de éxitos que conozcas y puedas llegar a referirnos. Bueno, eso lo podríamos hablar más adelante. Ahora mismo, por desgracia, este tema de lo que es la estructura financiera, tengo la infraestructura que llamamos de Smart Forest, o sea, infraestructura física, eso lo encuentran en el sitio web de Greenbox, pero la infraestructura financiera todavía no. Estoy en muchas discusiones con diferentes expertos en el mundo que están revisando, y si algunos de ustedes quieren que hablemos de esto, bueno, pues se los puedo hacer una presentación sin ningún problema. Muchas pero gracias. Es algo específico. De nada. Gracias, Sofía. Gracias, Eduardo. Bueno, le paso la palabra a Sheila. Bueno, gracias. No, brevemente, por eso yo les comentaba que tendríamos que enfocarnos en algo más aprehensible, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de, eso fue lo que pasó con cambio climático, que también acompañé por muchos años. Como diría Eduardo, está un poco ahí en el éter, es algo global. Sin embargo, cuando uno elige un renglón económico, como esos 15 que les comenté que ya existen, acá agri-food, automotriz, químicos, material de construcción, energía, moda, servicios financieros, productos forestales, al escoger un renglón económico que uno pueda aterrizar a una realidad local, es mucho más fácil hacer un caso. Uno de los problemas que tenemos, dos son los que les quiero comentar. Uno, primero, la producción de datos, ¿verdad? Siempre es nuestro gran desafío. No tenemos todos los datos para los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, tenemos que construir para atrás. A veces llegan estos programas y no tenemos eso. Entonces, ese entrenamiento para saber dónde ubicar primero el renglón económico que queremos afectar. Luego, cómo podemos producir todos los datos y los criterios de elegibilidad son súper importantes. Y después, tomarnos el tiempo de participar en lo que hay. La gente no investiga, no busca. Yo les comento que, por ejemplo, existe algo que se llama el Merlin Marketplace. El Merlin Marketplace es donde se anotan todas las empresas, los asesores, los especialistas que tienen know-how en agua dulce, ¿verdad? Casi no encontré nada de la región de vuelta, ¿verdad? Y no es que acá no haya ningún especialista, no haya ninguna empresa que no hace eso, ninguna empresa que no trabaja en el tema de recursos hídricos, pero es un marketplace global. Entonces, todos esos gaps son los que tenemos que empezar a llenar. Y disculpen si yo hice una presentación muy aterrizada, pero a mí me preocupa un poco cuando hacemos delineamientos muy generales y no vamos realmente a lo que es el core en lo que puede afectar nuestra realidad cotidiana, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que alguna guía, algún procedimiento en donde los grupos se vayan entrenando, especializando. No hay especialistas en nada. Manejamos así, no sabemos que hay un biofin, pero conocemos su mecanismo, conocemos el modelo que aplican, no. Entonces,
Eso es lo que tenemos que hacer. Yo por eso me sentí muy llamada por Agustín, porque creo que es de las pocas cosas que en la región vi, bueno, de aterricemos. No es algo que nos están trayendo, sino que nosotros tenemos y nosotros podemos identificar el renglón económico que nos toca, cuál es el mecanismo con el cual vamos a ser viables y dónde están los recursos para ello. Gracias, Sheila. Clarísimo. Le doy la palabra a José Nicolás, que está... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me llegó el mail a través de la Red de Reservas Privadas Argentinas. Yo soy del nodo Buenos Aires, hay como 8 nodos, de la cual somos más de 100 reservas. Algunas hacen conservación, otras producen y de la charla me pareció súper interesante algo que vemos en la red, que hay mucho para ofrecer, pero no tenemos recursos y no sabemos pedirlos y desconocemos todo esto que Sheila comentó, Agustín, después Rodrigo bajó a tierra, que fue para mí, como diciendo, hay una realidad muy concreta. Y lo que vemos desde las redes es que desde la red, obviamente tenemos una herramienta que es el plan operativo anual que es, le falta, estamos aprendiendo, no estamos, se nos sugiere seguirlo en cada reserva, pero es algo que lo estamos recién hace 2 años lo implementamos. Creo que fue TNC que aportó este dinero para que todas las reservas nos capacitemos. Y mi pregunta un poco es, en realidad, es si hay se habló de cómo medir, ¿no? Y veo que a veces está muy apuntado a grandes empresas que tienen, tienen ya un sistema de gestión y medición, pero del lado en el caso personal, somos productores, además de hacer conservación en el campo. ¿Qué herramientas hay para que uno trabaje y pueda tener recursos que sirvan para uno de los objetivos, además de crecer, de desarrollar nuestra reserva, es contagiar a nuestros vecinos y a la región, porque se sabe que uno puede hacer conservación, pero si se queda solo no llegas muy lejos. Entonces, de todo lo que se habló, si esto está pensado también para unidades más chicas, unidades que no tienen por ahí un sistema de gestión como una gran empresa, si es aplicable, ¿no? Todo esto que se está hablando. Después quiero decir que, lo conozco a Lucas, que tiene Agrodesign, ¿no? Lucas Garibaldi, que tienen, ellos miden la biodiversidad y con resultados productivos tienen ese servicio. Y creo que hoy la biodiversidad es uno de los ejes principales que hay que atacar, porque si vos no cuidás la biodiversidad, o mejor dicho, si no cuidás el agua no tenés biodiversidad, si no cuidás el aire no tenés biodiversidad. Y vemos desde la red vemos ahí una variable bastante clara. Uno entiende qué es la biodiversidad, pero es muy difícil medirla. Entonces, esa es mi pregunta, no sé si es clara. Gracias, José. Agustín, sí. Y no sé si alguno quiere reaccionar rápidamente a lo que dice José. De mi parte, comentarte si conocés la red Regen Network, que un poco lo que hace es eso que estás diciendo. Lo que nosotros creemos es que quizás está demasiado enfocada en créditos, como decía Eduardo, y eso puede generar algún tipo de especulación o de límite a la escalabilidad. Nosotros estamos tratando de hacer o complementarnos, ¿no? Sin competir con ellos. De hecho, trabajan con nosotros, Regen, pero buscar que esto sea concebido también como infraestructura, ¿no? Pero está bueno que consultes porque Regen permite que vos subas tu propia metodología, tu protocolo, y bajo la blockchain de ellos te permiten vender créditos, en este caso, tanto de carbono, biodiversidad, pero que
como está basado en blockchain y tienen la posibilidad de tener bajo costo de transacciones, se suben proyectos chicos, ¿no? De campos chicos. Como así. No lo conocía, pero bueno. Ahí te lo anoto. Dale, gracias. Bueno, Perdón, sí, Tere, Sheila. sí, pues bueno. Sí. Básicamente con el tema de escalabilidad también existe, por eso es que es importante después cuando hagamos el curso, yo ya como si fuera que estoy, en el curso también puede existir todo lo que significa el mapeo de escalabilidad, porque hay partes, por ejemplo, en el caso de lo que hablabas de las reservas privadas, esas vos podés tener algo de financiamiento, y esto hay mucho ahora, para poder conseguir tu metodología y en qué casillero entras. Porque, por ejemplo, es muy probable que si creí entender que estás en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces probablemente vos puedas servir a algo como paisajes productivos, ¿verdad? Entonces, por corredor, porque existen los corredores que van de biodiversidad. Entonces, un poco del trabajo también que se podría hacer en el curso es como ese mapeo global de todo lo que hay con respecto porque vos a lo mejor no estás todavía en desarrollar una métrica, pero sí podés estar en un grado anterior, que es el de conseguir un entrenamiento para servir dónde te podés colocar. Porque hay demasiado en el mundo. Hay coaliciones globales que ayudan simplemente a eso, a dar esa escalabilidad, ayudarte a crear un proyecto, a ver dónde te podés incluir. Y a lo mejor para el momento en que están ustedes de reservas privadas, yo trabajé en su momento en por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servidumbres de conservación y qué sé yo, puede haber también algo que te ayude a ir escalando con recursos que van a ir también en la medida que vas desarrollando esa garra, ¿verdad? Ese músculo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, las reservas sumamos más de 1 millón de hectáreas en toda la Argentina. Impresionante eso es. Sí, ahí tenemos la página, creo que es más, pero bueno. Nos falta el ejercicio y hemos ido a más de una charla donde vos te dicen, hay gente que quiere aportar dinero para estas causas, pero nosotros no sabemos cómo llegar. Claro, hay que juntar la necesidad con el... Bueno, y tuvimos hace poco la experiencia que el Banco Mundial con Parques Nacionales está en un programa, pero nos enteramos a último momento porque Parques Nacionales no se reconoció que no tiene contacto con reservas privadas. Y por eso es que hay que entrenar a alguien que esté alerta siempre, ¿verdad? Alerta de todas las oportunidades, alerta. Eso creo que es tan importante como todo el plan de manejo. Bueno, ahí nos falta recursos para tener esa persona dentro de la red. Pero bueno. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Sheila, gracias José. Todo lo que surgió acá creo que a todos nos fue como despertando diversas alertas y necesidades y la verdad que a mí me pone muy contenta porque la primera conversación que tuvimos con Agustín respecto de impulsar un curso desde el ITBA, una de las cuestiones que se planteaban es la necesidad de herramientas, de información concreta, de que esta información además se pueda compartir, se pueda sociabilizar y que además se generen espacios desde la universidad donde se pueda seguir investigando, que pueda seguir profundizando. También algo que nos queda claro es que la relación entre el ámbito privado, el ámbito público, necesita este enlace de capacitación y necesita también de estas herramientas. Nosotros tenemos el compromiso de generar esos canales de diálogo y la verdad que lo hablábamos recién con Agustín, bueno, estamos bien enfocados, estamos avanzando justamente sobre lo que queremos generar. Desde el ITBA, en breve ustedes, donde ustedes pusieron su mail para inscribirse, van a recibir una comunicación sobre alguna información respecto del curso que estamos planificando. Sheila recién mencionó este curso que vamos, Sheila, desde ya sería, y a todos los expositores, nos encantaría poder contar con ustedes. Queda claro que en esta sinergia que se fue dando, estamos todos hablando en el mismo idioma, pero también con diferentes enfoques y diferentes herramientas que se traen para poner en marcha. Así que van a recibir información.
También van a recibir información sobre algunas publicaciones. Esta charla queda grabada y la idea es seguir profundizando. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. Muchas gracias a los expositores por su tiempo y por la dedicación. Y sin más, yo desde el ITBA les quiero agradecer. Y el ITBA también queda a disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Estén atentos a un mail que van a recibir en breve. Agustín, te paso la palabra. No, adherir a lo que decís, Tere, muchas gracias a todos. Y sí, desde el ITBA, bueno, cuenten con la red que tenemos en NBS Hub, que bueno, que tiene speakers, miembros de la talla de los que tuvimos hoy y muchos más, así que creo que podemos construir algo interesante para avanzar a paso firme. Así que muchas gracias. Yo, a dar un comentario final, y como hacen los artistas en la calle para pasar la gorra, porque Agus es más modesto, todo esto lo estamos haciendo con mucha garra y no low cost, o sea, poniendo de nuestro bolsillo. Así que creemos que esto tiene un potencial ilimitado, creemos que es un nuevo sector para la economía del país. Así que si ven organizaciones, empresas, instituciones que quieran empujar esto y ayudarnos a crecer y expandirlo, necesitamos sponsors, partners, alianzas, casos prácticos y poder crecer también en capacidades para difundir, para poder convocar más gente. Que seamos 30 personas, que nos hayamos quedado 1 hora 40 hablando de esto, es un montón. Así que queremos expandir hacia el curso con el ITBA, queremos expandir a tener más eventos, más documentos técnicos, poder difundir más oportunidades de este tipo, crear un ecosistema de Nature Tech en la Argentina. Argentina tiene economía del conocimiento, tiene recursos naturales, servicios ecosistémicos, tenemos todo lo que necesitamos para poder liderar esta agenda, y la región también tiene un poder ilimitado en este sentido. Así que toda idea que se les venga a la cabeza nos contactan y nada, nos ponemos a soñar juntos y a darle forma a esto porque tenemos poquito tiempo y la oportunidad es grande. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí está Marinek, también gracias por el apoyo desde la Escuela de Innovación, la verdad que fue todo fantástico y muy fluido. Muchísimas gracias a todos. Tere, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, que tengan buena semana. Buena semana para todos. Gracias.